Primera de Reyes 19 del 1 al 10. Acab dio a Jezabel la nueva, o sea, la noticia de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí, luego, un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Una depresión furiosa tenía este hombre, una depresión enorme. Hoy vamos a hablar acerca de cómo podemos simplificar nuestra vida. Decíamos recién que muchas veces tenemos la manía, el hábito de complicarnos la vida. No entendemos lo que nos sucede y ¿qué hacemos? Empezamos a tomar malas decisiones. Todos los seres humanos trabajamos, nos esforzamos, nos dedicamos y le metemos garra a todo lo que hacemos. ¿Sí o no? Todos. Ninguno de nosotros hace lo que hace sin entusiasmo. Creo yo que debiéramos hacerlo con toda la pasión del mundo. Bueno, eso es lo que hace o lo que deja manifiesto acá el escrito que acabamos de leer. Vos tenés a un hombre apasionadísimo como Elías, un hombre con toda la pila, que acababa de matar a 400 profetas. Había tenido un desafío. Estaban los profetas de Baal, un dios de aquella época, y este que era profeta de Dios. ¿Qué pensarías vos si no te funcionara lo que estás haciendo? ¿No tendrías la misma actitud de Elías? ¿De sentirte mal, de bajonearte, de deprimirte? Este hombre acababa de tener una victoria sobre 400 profetas. Dios se había manifestado terriblemente por medio de él. Sin embargo, ahora se encontraba intimidado por un mensaje del infierno. Mañana a esta hora tu cabeza va a ser igual a la de uno de esos profetas que mataste. ¿Sí? Tenemos que aprender a discernir cuando el diablo lo que quiere hacer es intimidar. Intimidar. Pablo decía: en nada intimidados por los que se oponen. Y Elías ahora se encuentra intimidado. Una mujer que le dijo: mañana a estas horas yo te voy a reventar así como vos reventaste a 400 profetas de los míos. Entonces, no podemos ni debemos pensar que hay un complot en contra nuestra cuando las cosas no se dan como quisiéramos. A veces pensamos alguien está metiendo la cola, alguien está haciendo algo en contra nuestro,
alguien nos está envidiando. Simplemente lo que debemos hacer es revisar el motivo, el porqué de las cosas no están saliendo bien. ¿Por qué este hombre se fue a esconder si acababa de tener una terrible victoria? ¿Por qué se fue a esconder? ¿Por qué huyó? ¿Acaso no se podía haber plantado de la misma manera que se plantó frente a los 400? ¿Por qué huyó? Eso, ¿sabés qué nos demuestra? Que la humanidad de aquellos hombres, como Elías, es igual a la nuestra. Nosotros admiramos a estos hombres de Dios por las grandes hazañas que tuvieron, por las grandes victorias. Pero también debemos descubrir y debemos entender que fueron hombres comunes y corrientes, parecidos a vos y a mí, que a lo mejor después de un gran logro, al otro día no podemos con nuestra alma. Tuvimos un éxito terrible, logramos algo importante, pero al otro día no podemos ni levantar la pestaña porque estamos destruidos. Y si vas al libro de Santiago, dice que Elías era un hombre semejante a pasiones como las nuestras. Como vos y como yo. Pensá un momento cómo sos vos, yo pienso cómo soy yo. Así era este hombre, temperamental quizás, tranquilo quizás, cuando se enojaba, imagínate, era conocido por ser el profeta del fuego. Ah, ¿te haces el vivo conmigo? Señor, manda fuego. Uno menos. ¿Sí? Andaba con vueltas, era una persona muy violenta espiritualmente. Entonces, ¿qué lo llevó a esconderse? ¿Qué lo llevó a oír un mensaje intimidatorio? Elías era un profeta que aparece en las hojas de lo que llamamos Antiguo Testamento. Se lo conocía, como dijimos, como el profeta del fuego, porque habían acontecido una serie de situaciones que mencionamos, donde él y el fuego justamente fueron los protagonistas. Obviamente, sabemos que el fuego es el Espíritu Santo mismo de Dios. ¿Sí? Había participado de un suceso increíble, desafiando a profetas del mal y cortándoles luego la cabeza, uno por uno. 400, imagínate lo que es cortarle la cabeza a 400 tipos, todos así en fila, uno por uno, tras 250, 251, 252, 253. Una pausa, 254, 255, 200. Exhausto. 400 profetas perdieron la cabeza a manos de este hombre, ¿sí? Por desafiar a Elías y desafiar a su Dios. Aquel que se mete con vos, indefectiblemente se las tendrá que ver con ese Dios que va con vos. Y esto es algo que la iglesia tiene que entender. Tenemos que entender, Dios da la cara por los suyos. Dios no se queda de brazos cruzados viendo cómo alguno de los suyos está siendo oprimido, está siendo atacado, está siendo... No. Dios actúa en medio de las situaciones que tiene que actuar. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que da la cara por los suyos. Como un padre da la cara por sus hijos, Dios da la cara por sus hijos también. ¿Sí? Y eso es lo que Dios hace. No se metieron con Elías solamente, se metieron con el Dios de Elías también. Entonces, ¿qué hace Dios? Vamos a arrancarle la cabeza juntos, Elías, quédate tranquilo. ¿Sí? Dios envió fuego, entonces, que consumió todo lo que había ahí y vieron la gloria de Dios aquel día. A partir de ese momento, le surgió un nuevo adversario a Elías, una mujer llamada Jezabel. Imagínate, esta mujer le dijo, yo mañana, Elías, voy a poner tu cabeza como la de uno de esos profetas. ¿Qué harías vos si recibís una amenaza de ese tipo? ¿Qué harías? Y por las dudas no salgo, qué sé yo, ¿no? Por las dudas me quedo en mi casa, averiguo la dirección y me voy a otro lado, me mudo de ciudad. Elías
estaba decepcionado porque a pesar de ver todo eso, había algo que él no había podido lograr. Elías se había jugado la vida por volver a ver un pueblo vuelto hacia Dios. Elías estaba trabajando para lograr ver que todo el pueblo de Dios se volvía realmente a Dios. Se terminaba eso de las divisiones, se terminaba eso de vos por acá y yo por allá. Y este hombre sentía que a pesar de todo lo que Dios había hecho por medio de él, no lo había logrado. Entonces, ¿qué hace? Como ve esa meta desmoronada, como no la ve alcanzada, sabe que el pueblo no tuvo un gran cambio y que además de eso encima lo habían amenazado de muerte, es que entra en depresión. O sea, el tipo empezó a mirar todo lo que estaba sucediendo y dijo, no vale la pena todo lo que estoy haciendo, porque ni esto se logró y encima tengo una amenaza de muerte. Entonces, ¿qué hizo? Entró en depresión. Frustrado, angustiado, devastado y emocionalmente quebrado, se va al desierto. ¿Sí? Se va al desierto. Hay dos maneras en las que nosotros podemos caer en un desierto. Primero, podemos caer en desiertos personales, espirituales, por causa de nuestra desobediencia. ¿Sí? Podemos caer en un desierto espiritual por causa de nuestra desobediencia a lo que Dios nos está pidiendo. Por ejemplo, el pueblo de Israel, ¿qué pasó? Tuvo que atravesar un desierto, pero perpetuó por años, un desierto que duraba como mucho 40 días. Atravesar un desierto a Israel le significó que muriese toda una generación en ese desierto. ¿Por qué? Por desobediencia. ¿Sí? Porque lo que ellos tendrían que haber atravesado en 40 días, lo atravesaron en 40 años. Hay una gran diferencia. Yo puedo por desobediencia perpetuar ese desierto en mi vida. Dios va a permitir que a lo largo de nuestra vida haya desiertos, pero esos desiertos no son para que yo me quede a vivir ahí. Son para que yo los atraviese, madure, crezca, entienda lo que Dios está queriendo hacer en mi vida y a partir de ahí avance hacia la tierra prometida. No me puedo quedar a vivir en el desierto, ¿sí? No me puedo quedar a vivir en el desierto porque esa no es la voluntad de Dios para mi vida. Yo tengo que seguir hacia adelante. O puedo caer en un desierto impulsado por el Espíritu Santo, como por ejemplo cuando Jesús es llevado por el Espíritu al desierto. Ahí había un propósito de parte de Dios que era preparar a Jesús para el comienzo de su ministerio. Ese desierto duró 40 días y 40 noches. Después de que Jesús atraviesa ese tiempo de desierto, se prepara o inicia ya su ministerio efectivamente. El desierto es un lugar incómodo. Nadie dice, me voy a ir de vacaciones al desierto. Nadie dice, estoy planeando las próximas vacaciones después de que esta cuarentena se termine. Me saqué un viajecito para ir al desierto. No es un lugar cómodo, no es un lugar agradable. En el desierto estás solo, y muchas veces Dios necesita todas esas condiciones indeseables o indeseadas que provoca el desierto para que nosotros entendamos que en el desierto solamente está Dios. En el desierto solamente vas a encontrar a Dios. Inclusive te vas a dar cuenta que en esos periodos de desiertos no hay nadie. A veces te encontrás literalmente solo, como Elías. Elías se había ido al desierto y estaba literalmente solo. ¿Sí? El desierto no es un lugar agradable, no es un lugar agradable, pero es un lugar necesario. Es un lugar necesario porque Dios forma tu carácter en el desierto. En el desierto aprendes a depender pura y exclusivamente de Dios.
Por eso es que Dios permite en nuestra vida ciertos momentos, ¿sí? Como los desiertos. Entonces Elías estaba ahí en el desierto quebrado emocionalmente, frustrado, porque su máxima meta no la había podido lograr. Había vencido a los profetas del mal, pero no había podido lograr la unidad dentro del pueblo de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Dice, me esforcé para esto, pero no se dio. Y ahora encima estoy bajo amenaza de muerte. Algo no está funcionando bien. Pero ¿cómo, Elías? Si acabás de tener una victoria enorme anoche, o antes de ayer, o hace unos días, o hace unas pocas horas, ¿cómo es que decís que nada está funcionando bien? Así somos nosotros. Por eso a mí me encanta la descriptiva gráfica, sumamente gráfica de la Biblia. Porque la Biblia es descarnada. Cuando te dice que Elías es un hombre semejante a pasiones como las nuestras, te está diciendo, ahí te podés ver claramente reflejado. ¿En qué? En la ambivalencia de este hombre en el plano emocional. Un día está allá arriba tocando el cielo con las manos y al otro día no puede con su alma. ¿Sí? Acabas de tener una gran bendición hace poco, pero hoy te estás quejando porque a lo mejor tuviste una dificultad pequeña. Así somos. Así somos. Y en eso entramos a complicarnos la vida. Por eso el título de este mensaje, simplifiquemos la vida. Hagámosla simple. No nos compliquemos, disfrutemos de todo lo que Dios nos permite vivir día a día, sabiendo que si algo no se dio y si nosotros hicimos lo que teníamos que hacer en obediencia a lo que Dios nos pidió, listo, tenemos que tener paz. Si Dios te ha pedido que hagas algo y vos lo hiciste, dejale los resultados a Dios. Dios sabe por qué las cosas son como son. Lo que yo tengo que procurar es haber obedecido a Dios en lo que Él me ha pedido. ¿Sí? Llega a un desierto y ahí Elías le dice a Dios, basta ya, Señor, quítame la vida, porque yo no soy mejor que mis padres. ¿Sí? Fíjate lo que le dice, Dios, quítame la vida. O sea, estaba tan depresivo este hombre, que lo único que estaba pensando en ese momento era morir. Ahora, ¿alguna vez no tuviste ese pensamiento? Algo no se dio, algo no estaba bien en mi vida, en nuestra vida, en tu vida, algo no se había dado como querías, y llegaste a tu casa o llegaste al lugar donde vivías y te encerraste y dijiste, no quiero saber más nada con la vida. No quiero vivir más, Dios, estoy harto, estoy hastiado de esto, estoy cansado de esto, no aguanto más, no tengo fuerzas, la verdad es que quiero morirme ya. Tremendo, ¿no? Sin embargo, ahí es cuando aparece en ese desierto un ángel. ¿Sí? Aparece un ángel. Aparece un ángel que lo toca y ¿sabes qué hace el ángel? Le da comida. Le da comida. Elías come y descansa y se duerme profundamente. Sigue la travesía, continúa su camino y finalmente llega hasta el monte Horeb, donde Dios se le apareció a Moisés. Y Elías llega hasta el monte donde Dios se había manifestado muchos años atrás a Moisés. Y ahí confiesa su soledad. Le dice a Dios, solo yo he quedado. Fíjate el panorama, o sea, yo quiero que nos metamos en la historia y empecemos a pensar el grado de bajón y de depresión que este hombre tenía, que empieza uno por uno, segundo a segundo, a confesar su estado emocional. Es tan importante esto de entender las palabras. ¿Por qué? Porque las palabras revelan el estado interior de una persona, la condición interior de una persona. Este hombre empieza a esconderse, empieza a huir y llega un momento que le dice a Dios, basta ya Dios, quítame la vida porque yo no soy mejor que mis padres, no soy mejor que mis antepasados. Me quiero morir porque al final invertí toda mi vida en esto y esto no está funcionando, Dios.
basta, me quiero morir, no quiero vivir más, no quiero seguir insistiendo más. En ese momento, Dios viene y le dice en el versículo 18, Elías, no sos el único. No te creas la última Coca-Cola del desierto. No te creas que sos el tapón del océano. Hay otros miles como vos que no han tirado la toalla. Hay otros que están peleando también como vos. Hay otros que están pasando dificultades como vos, pero que no han tirado la toalla. Hay otros que están bajo presión, pero que siguen firmes. Elías, no creas que sos el único que está peleando una batalla. ¿Sí? Amén. Amén. No creas que vos sos el único o la única que estás atravesando un tiempo de crisis, a lo mejor en tu vida personal. No pienses eso. Hay otros que a lo mejor están también atravesando un periodo difícil, pero ¿sabes qué? No han tirado la toalla, siguen firmes, manteniéndose firmes en la fe, resistiendo, sabiendo que este tiempo va a culminar y cuando esto culmine, la presencia de Dios y la gloria de Dios se va a manifestar sobre cada uno de nosotros. Amén. Amén. En vez de dejarlo en la cueva, Dios lo que hace es enviarlo donde otros hombres para que pueda continuar con su ministerio y su legado. Dios no quiere que vos vivas escondido en tu cueva personal. Dios te va a ir a buscar a tu cueva. Vos podés vivir escondiéndote de Dios, pero Dios sabe tu domicilio, sabe tu dirección, y te va a ir a buscar. Y te va a ir a buscar, porque no es cuando vos determines que se termina todo, es cuando Dios dice, basta, hasta acá llegaste. ¿Sí? Versículos 12 al 17, miren lo que dice. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dio Jehová, ve, le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar, y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel, ¿cuántas? ¿Cuántas rodillas? 7.000. 7.000. Solo yo he quedado acá, Señor, peleando la buena batalla, tan difícil que es la vida. Y Dios le dice, no te confundas, hay otros 7.000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Fíjate vos, Dios va a la cueva a reanimar al profeta. Dios va a la cueva de cada uno de nosotros, esa cueva que cada uno de nosotros puede llegar a tener ahí en lo más íntimo, donde nadie sabe, pero solamente Dios sabe que nos escondemos muchas veces para no enfrentar aquellas cosas que tenemos que enfrentar. Y Dios va a la cueva y aparece como con un silbo apacible, un viento muy suave, una brisa. Y Elías se entiende, se da cuenta que era Dios. Se asoma a la puerta de la cueva y Dios le dice, ¿qué haces acá, Elías? ¿Qué haces escondido acá? Yo no te puse para que estés escondido, Elías. Acá no me servís, Elías. Escondido no me servís. ¿Quién va a notar que estás acá? ¿Sí? Escondidos no le servimos a Dios. No podemos cumplir el propósito de Dios mientras estemos escondidos. Entonces Dios te va a ir a buscar una y otra vez a esa cueva íntima y te va a decir, ¿qué haces escondido acá?
¿Por qué te escondes? ¿Por qué te escondes? Si todavía la historia no terminó acá. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Le dice, todavía hay trabajo por hacer. Primera enseñanza, entre tantas que ya hemos visto. Primera enseñanza o punto importante. Comer lo suficiente y descansar lo necesario. Comemos como dice el dicho, como lima nueva. ¿Y qué pasa? Si comemos mal y dormimos mal, en poco tiempo nos vamos a sentir fatal. Y Dios le dice, entre otras cosas, come, bebe y descansa. Simplifiquemos nuestra vida. Una persona cansada, mal alimentada, es una persona sin fuerzas, sin vitalidad, sin frescura, adormecida en sus sentidos. Por eso lo primero que Dios hace es decirle a Elías, levántate y come. Levántate y come. Pero esto no tiene que ver solamente con lo físico. No pensemos solamente en lo físico. Pensemos en lo espiritual. Pensemos en la parte espiritual también. Es un tiempo para levantarnos y comer lo que Dios nos está dando para comer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la historia no termina como estamos viendo hoy que está. Largo camino te resta, le dijo Dios a Elías. Levantate y comé y preparate porque largo camino te resta. Este se estaba pensando en morir, se quería ir al cielo, creo yo que iba a ir al cielo, ¿sí? Y sin embargo Dios le dice, pará, levantate y comé porque largo camino te resta. Pero Señor, no doy más, no me importa, pero levantate, comé, preparate porque largo camino te resta. La historia no termina cuando vos crees que debe terminar, termina cuando Dios determina que terminó. ¿Sí? Amén. Entonces, tenemos que estar bien alimentados espiritualmente, con nuestros sentidos alerta, con el vigor y la vitalidad del Espíritu Santo. Levántate y come, es tiempo de nutrirnos bien. Es tiempo de alimentar nuestro espíritu más que nunca. Dios no manda gente al muere, Dios no te va a mandar al campo de batalla si no estás preparado para batallar. ¿Sí? Primero Dios te fortalece mediante su palabra, te equipa, te arma y luego recién te envía. Dios no hace esas cosas que hacemos nosotros. Decimos, bueno, el hermano nuevo tiene media hora de convertido, lo ponemos al frente de la batalla, donde caen todas las granadas, las bombas y todo. Y después lo recauchutamos entre todos. No importa, tiene 255.000 heridas, pero ahí está. No, no. Dios lo que hace es recluta gente, la equipa, la arma bien y después la envía. ¿Sí? Entonces, una persona cansada es una persona inefectiva, improductiva, y Dios, que algo sabe del asunto, lo mandó a descansar de vuelta a Elías. Comé lo suficiente y descansá lo necesario, porque largo camino te resta. Y esto es para nosotros. Comé lo suficiente, Diego. Comé lo suficiente, Andrea. Comé lo suficiente, Carlitos. Comé lo suficiente, Moisés, Nelly. Coman lo suficiente porque largo camino te resta. ¿Sí? Cada uno de nosotros tiene que comer lo suficiente porque largo camino nos resta. No termina acá la historia. ¿Sí? Amén. Amén. No somos nosotros los que definimos hasta dónde ni hasta cuándo. Es Dios el que decide por nosotros. Sí. El descanso que nosotros necesitamos no es solamente una siesta reparadora o un buen descanso por la noche. Estamos hablando del descanso en el Señor. Este es un tiempo para aprender a descansar en el Señor. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar, dijo Jesús. Tenemos que aprender a descansar en este tiempo en el Señor. Él tiene cuidado de nosotros. ¿Sí? Amén. Lo segundo que tenemos que comprender para simplificarnos la vida, los grandes cambios nunca vendrán de afuera. Nos pasamos mucho tiempo amargados y frustrados por lo que el otro no hace.
elegimos un presidente y decimos, ve que es un inútil, y ya lo estamos maldiciendo, y qué sé yo, porque pensamos que el presidente, el que se va a sentar 4 años al frente del país, va a solucionar lo que durante años a lo mejor no se solucionó. Siempre ponemos expectativas demasiado altas en otros. Y tenemos que saber que los grandes cambios nunca vendrán de afuera. La depresión y el bajón de Elías era porque él esperaba una gran conversión de la gente. Él esperaba que cuando él predicara todos dijeran, amén, Señor, y se tiraran todo al piso de cabeza. Como eso no sucedió, esto me dijo, entonces algo está mal. Está mal porque yo estoy predicando y Dios se está manifestando y la gente no se convierte. ¿Sí? Y empezó a vivir de lo que otros le proponían. No vivamos de lo que otros nos proponen. No vivamos de lo que otros nos proponen. Jeremías en un momento le dice a Dios, ¿será para mí como cosa ilusoria? Como aguas que no son estables. Imagínate otro, conocido como el profeta Llorón. Imagínate llegar a decirle a Dios, ¿será una ilusión para mí? ¿No será que en realidad Dios no existe y yo estoy creyendo en una ilusión? ¿Por qué? Porque también él predicaba y predicaba y predicaba y predicaba y no pasaba absolutamente nada. Entonces, en un momento Dios agarra y le dice, vení, 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 vamos a hablar. Vos sos el primero que se tiene que convertir. Si te convirtieres, entonces vas a ser como mi boca. Y vos decís, pero ¿cómo un profeta se tiene que convertir? Sí, sí, porque muchas veces nosotros no entendemos de qué se trata esto del Evangelio. Y empezamos a vivir de lo que otros nos proponen. Entonces nos amargamos, nos renegamos, nos frustramos, andamos todo el día con cara de cafetera, ¿viste? Hasta yo. Y pareciera que nada nos sale bien. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros empezamos a vivir de lo que otro dice, de lo que otro nos propone. El otro nos mira mal y ya estamos mal. El otro dice blanco y ya estamos mal. Dice negro y ya estamos mal. Y todo el tiempo empezamos a vivir de lo que otros nos proponen. Nuestra mirada tiene que estar puesta en Cristo. Entonces, cuando mi mirada está puesta en Cristo, es difícil que yo me pierda. Es imposible. Que hable lo que quiera, que diga lo que quiera. Yo no vivo por lo que otros me proponen. Vivo por lo que Cristo dice de mí. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, Elías llega un momento en que dice, no, algo está mal, porque si yo predico y Dios se manifiesta y la gente no se convierte, algo estoy haciendo mal. No, vos estás cumpliendo con lo que Dios te está pidiendo, quédate tranquilo, Elías. Si vos estás haciendo tu parte, dejale los resultados a Dios. Cuando Dios nos llama, Dios no nos garantiza éxito. El éxito es a la manera de Dios, no a la manera nuestra. Y éxito para el cristiano es hacer la voluntad de Dios. Entonces, si vos querés ser una persona exitosa, vos tenés que saber que la voluntad de Dios es tu éxito. Si vos haces lo que Dios te está pidiendo, vos sos una persona exitosa, independientemente del reconocimiento de la gente o no. ¿Sí? Sí, amén. Yo me considero una persona exitosa porque mi vida está cimentada sobre la base de la voluntad de Dios. Eso me define como exitoso. Y eso es lo que tenemos que aprender. Y yo quiero el éxito de los míos, de cada uno de ustedes, de mis hermanos, de mi familia en la fe. Que cada uno de nosotros pueda caminar en la voluntad de Dios. Eso nos va a hacer exitosos delante de Dios. Aunque el mundo, aunque el resto nunca venga a aplaudirnos y diga, qué lindo, mirá qué bueno lo que están haciendo. Quizás nunca tengas el reconocimiento que esperás, pero que eso no te deprima, que eso no te bajonee. ¿Sí? Amén. Amén. No vivamos de lo que otros nos proponen. Seguí sembrando, seguí haciendo lo que Dios te está pidiendo que hagas. ¿Por qué? Porque a su tiempo vas a cosechar si te mantenés firme. Los grandes cambios nunca vienen de afuera. A veces vivimos esperando demasiado del otro. Y eso nos lleva a la decepción, a la frustración, a dudar inclusive de lo que Dios nos ha dicho. ¿Sí? A dudar del llamado de Dios para tu vida, a dudar de las promesas que Dios te hizo y de todo lo que eso significa.
Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos dudás de lo que Dios te prometió, vos te quedás sin brújula. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es una lámpara que alumbra tu camino. Lámpara es a mis pies tu palabra, dijo el salmista, y lumbrera mi camino. Entonces, cuando vos dudás de lo que Dios te prometió, vos te quedás sin brújula, vos no sabés a dónde ir. ¿Sí? Y eso es lo primero que el diablo va a querer robarte, la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que vos no sepas qué dirección tomar. Si querés ver cambios relevantes, tenés que saber que todo cambio relevante viene primero desde adentro y luego se manifiesta hacia afuera. Y esto también es en nuestra vida. Los cambios más importantes no tienen que ver en lo externo con nuestra vida, tienen que ver con lo que sucede dentro. Cuando yo tengo un corazón perdonador, cuando yo tengo un corazón libre, un corazón sano, un corazón que ama, un corazón que puede bendecir aunque del otro lado me estén dando piñas, ¿sí? Eso es un cambio interno que se va a evidenciar hacia afuera, que se va a evidenciar porque los cambios irremediablemente se manifiestan. Cuando una persona cambia interiormente, hacia afuera se ve. No tiene que ver con lo estético, no tiene que ver con un cambio de look, no. El mejor cambio que podemos tener es el look interior. Cambiemos el look interior y hacia afuera se va a evidenciar otro tipo de vida también. Los conflictos interpersonales se dan porque cuando algo no nos gusta del otro, automáticamente después de expresarlo nos embarga una sensación de frustración porque no vemos los cambios que quisiéramos ver en el otro. En lugar de darme cuenta que lo único que puedo hacer es cambiar yo mismo. Yo tengo que cambiar para ser mejor cada día, un poquito mejor cada día. Cuando empiezo a mirar al otro y pretendo que el otro cambie a mi imagen y semejanza, es cuando tengo un problema. Me frustro. ¿Sí? Y ahí automáticamente empezamos a este país no cambia más, esta persona no cambia más, esto no va a cambiar nunca, esta relación nunca va a mejorar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Pero por qué? Porque estamos pretendiendo que el otro cambie de acuerdo a nuestro criterio. Estamos pretendiendo que el otro cambie de acuerdo a lo que nosotros vemos. Y eso es lo que nos frustra, nos quita la alegría, nos quita las ganas de vivir, nos quita el gozo que Dios nos ha dado, nos quita toda la motivación que teníamos. ¿Por qué? Porque estamos viviendo de acuerdo a lo que otros nos proponen. ¿Sí? No permitamos eso. Nosotros tenemos que aprender a ser inofendibles. Tenemos que aprender a ser inofendibles. Somos muy fáciles para ofendernos, ¿no? Somos muy de ofendernos rápidamente. Imagínate si Jesús hubiese tenido nuestro carácter, nuestro temperamento, que se hubiese ofendido fácilmente. ¿Sabés las cosas que le dijeron a Jesús? Le dijeron que era un endemoniado, le dijeron que era un glotón, le dijeron que era un amigo de pecadores. Si Jesús hubiese ofendido como muchas veces nos ofendemos nosotros, nunca hubiese ido a la cruz. Y nosotros tenemos que entender esto, ¿sí? El problema es, a veces, muchas veces, el lugar sobre el cual nos detenemos a ver las cosas. Un punto de vista tuyo no es más que la vista de un punto, y este puede variar de acuerdo a cuántas personas se involucren. Un punto de vista tuyo no es más que la vista de un punto. Lo estás viendo desde un lugar, pero si yo le pido la opinión al otro que está allá, me va a decir yo veo esto, y si le pido al otro que está allá, me va a decir yo veo esto otro. Esos puntos de vista van a variar de acuerdo a tantas personas se involucren y dónde esté parado cada uno. Y lo que para mí puede ser muy malo, para el otro puede decir, no, pero la verdad es que no lo veo así. La verdad que sí, hay cosas por mejorar, pero no es muy malo, no es tremendamente malo. Hay cosas por mejorar, sí, pero hay cosas muy buenas. Y nosotros a veces cuando estamos sumergidos en una posición como la que estuvo Elías, empezamos a ver todo de una forma catastrófica. Está todo mal, no, la cosa, esto no cambia más. ¿Pero por qué? Porque lo estás mirando desde un lugar, pero permitile al otro que te dé una mirada diferente.
¿Sí? Sí. Tenemos que aprender esto. A veces nos encerramos en nuestra manera de ver las cosas, en nuestra manera de ver el mundo. Y el mundo tiene diversas miradas de acuerdo a la cantidad de personas que lo habitan. Nosotros vemos nuestro país prendido fuego, pero vos le preguntás a alguien que vive en otro lugar, a alguien que vive en el África, y te va a decir, Argentina es un país bendito. ¿Pero por qué? Porque a lo mejor el que vive en el África se está muriendo de hambre, no puede vivir, vive en condiciones infrahumanas. Tiene otro punto de vista. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. De acuerdo a donde vos te pares a ver la vida, así la vas a ver, pero permitite que otro también te indique qué es lo que ves del otro lado. Ahora, los cambios, los verdaderos cambios, los más importantes, vienen de adentro de nuestra vida hacia afuera. Y eso se evidencia. El tercer punto, no te quedes solo o sola. ¿Por qué? Porque si vos te quedás solo, si yo me quedo solo, somos una bomba de tiempo. ¿O no? Dios sabe que nosotros solos somos tremendamente peligrosos. Entonces, por varias razones. Primero, porque Él sabe la importancia de ser asistido por otro. Dios mismo, cuando creó al hombre, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y eso no es solamente en términos de pareja, eso llevarlo a todos los niveles. No es bueno que el hombre esté solo, no fuimos pensados por Dios para vivir nuestra vida en soledad. No fuimos pensados por Dios para que vivamos solos. Por eso Dios nos dio familia, nos dio amigos, nos dio esposo o esposa, según corresponda, ¿sí? Nos ha dado una iglesia, nos ha dado pastores, nos ha dado líderes. ¿Por qué? Porque Dios sabe la importancia de no quedarnos solos. Cuando te quedas solo o te aislás, ¿le suena esa palabra aislar? ¿Les suena conocida esa palabra aislamiento? Tengo unas ganas de ir a la iglesia, bárbara. Ya quiero ir a la iglesia. Cuando nos quedamos solos o nos aislamos, es cuando más peligro corre nuestra vida. Por eso el diablo sabe esto del aislar a las personas. Sabe esto de aislar, de volver virtual solamente las relaciones y evitar toda conexión real. Sabe. ¿Sí? No fuimos creados para la virtualidad. La iglesia virtual llegó, se va a mantener, pero no es la iglesia por la que Jesús viene. La iglesia por la que Jesús viene es una iglesia real. Por eso, más que nunca tengo claro y tenemos claro que este tiempo va a pasar. Va a llegar el momento en que nos vamos a poder encontrar nuevamente, porque esa es la iglesia por la que Jesús viene. Digo, Jesús no vuelve por una iglesia virtual. ¿Sí? No nos acostumbremos, disfrutemos este tiempo, pero no nos acostumbremos pensando que, bueno, esto va a ser así hasta que Cristo venga. Fuimos creados por el Señor, entonces, para vivir en sociedad, en comunidad, no fuimos creados para estar solos. Cuando nos aislamos, es cuando crece la intensidad de la tentación. Cuando nos aislamos, cuando nos quedamos solos o sola, crece la intensidad con la que somos tentados. Cuando Jesús va al desierto, ¿sí? Ahí creció la intensidad de la tentación. ¿Sí? Nosotros tenemos que saber hacer las lecturas correspondientes a esto. Cuando estamos solos es cuando el pecado asoma con mayor fuerza. Quiere salir a la luz. Cuando nos quedamos solos es cuando más fuerte gritan nuestras debilidades. Tenemos que tener mucho cuidado con esto.
porque muchas veces esas debilidades lo que buscan es emerger. ¿Para qué? Para amargar y frustrar nuestros proyectos, nuestros planes y sobre todo los planes de Dios para con nosotros. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Tenemos que tener mucho cuidado. Las debilidades, las cuestiones no resueltas dentro nuestro, cuando estamos solos, es cuando más fuerza hacen para salir a la luz. Es cuando más quieren atacarnos y frustrar todo proyecto, todo plan, todo objetivo que Dios tenga con nosotros. Si estudias la Biblia, te vas a dar cuenta que todos los personajes, cuando estuvieron solos, fueron más tentados. Algunos de ellos cedieron y algunos de ellos terminaron sus días mal a causa de haber cedido en esos momentos de soledad a lo que el enemigo les estaba proponiendo. Así que tenemos que saber esto. No fuimos creados para estar aislados, ¿sí? No fuimos creados para vivir nuestra vida independientes de otros. Y tenemos que entender que Dios nos ha provisto todo lo necesario para poder vivir en sociedad. Busquemos ayuda, busquemos buenos amigos, vamos a rodearnos de buenos amigos que nos conduzcan hacia Cristo y no que nos aparten de Él. Un buen amigo siempre te va a conducir a Cristo. Cuando vos vas a los evangelios, por ejemplo, encontrás al paralítico que tenía 4 amigos que lo cargaron y abrieron el techo para acercarlo hasta el mismo Cristo. Amigos de ese calibre tenemos que buscar, que nos conduzcan a Cristo, que nos acerquen a Cristo. ¿Por qué? Porque es lo mejor que podemos tener, ¿sí? Busquemos personas que amen a Jesús, que lo imiten en palabra y conducta, pero no nos quedemos solos. No nos quedemos solos. Y el punto número 4, último punto, para simplificar nuestra vida, para comprender un poco más todo esto. Nuestra vida, tu vida y la mía, no terminan en un proyecto roto. A veces pensamos que porque algo no salió como esperábamos, ya no hay vuelta atrás. Y nos empezamos a sentir unos fracasados. Empezamos a ver que todas las esperanzas que teníamos de lograr algo se vinieron a pique. Ya no servimos para nada, nos autoflagelamos a nosotros mismos con palabras, nos descalificamos constantemente a nosotros mismos porque algo no salió bien. ¿Sí? ¿Les ha pasado? Sacamos el látigo con nuestra lengua y empezamos, no soy bueno para nada, soy un inútil, pero viene alguien y te dice, no, pero esto no es así, lo que pasa es que nunca voy a... y seguís flagelándote a vos mismo porque algo no salió como pensabas o como esperabas. Elías hizo exactamente lo mismo. Él pensó que porque una cosa no le había salido bien, ya era un fracasado. Ya su vida carecía de propósito y de sentido. Él tenía todas las esperanzas de ver las 12 tribus de su pueblo unidas nuevamente. Y no lo pudo lograr. Tenía las esperanzas puestas en que toda una nación se volviera a unir para juntos adorar a Dios, buscar a Dios y dejar de lado toda idolatría, porque eso es lo que había pasado también, ¿sí? Había una división en el pueblo a causa de los dioses que habían permitido que ingresaran en el lugar de Dios. Esta gente había hecho el Gauchito Gil versión Israel, sí, habían permitido que se filtrara y habían mezclado la idolatría con la adoración al Dios verdadero. Y Elías, por medio de todo esto, estaba buscando unificar al pueblo. Como no lo logró, sintió que nada de lo que había hecho valía la pena. Muy parecido a nosotros. Algo no nos salió bien en el día y ya nos sentimos que todo lo que hicimos, todo el esfuerzo hecho, no valió la pena. Algo que no salió como esperábamos y ya pensamos que nuestra vida no tiene sentido, que mejor es morir. Y le pedimos a Dios, Señor, mi vida no tiene sentido, ya la verdad es que no tengo más ganas de intentarlo. Así vive mucha gente hoy, con las opciones equivocadas y cerradas, y hace depender su vida de esas opciones. Si no resulta esto, mi vida no tendría sentido.
¿Escucharon esa frase alguna vez? Si esto no sale como espero, entonces mi vida no tiene sentido. Si esta persona se va, me muero. Ah, romántico. ¿No? No me dejes porque sin vos me muero. No, suena romántico, suena lindo, pero ¿por qué hacemos ese tipo de declaraciones? Con ese tipo de declaraciones nos enlazamos. Si pierdo esta oportunidad o esta posición, entonces voy a estar perdido toda mi vida. Si esta oportunidad no se me da, entonces, ¿para qué voy a seguir intentando? Si no me dan este resultado o si no me da esto, si Dios no me concede esta petición, entonces dejo todo acá. No sigo más. Si algo no funcionó hasta hoy como esperábamos, si algo dentro nuestro está quebrado o se quebró, si alguna cuestión que deseábamos o anhelábamos no se dio, déjame decirte que lo que tenés que hacer es volver a intentar, volver a empezar. Volver a empezar. Volver a empezar. Nadie te garantizó éxito a tu medida. El éxito en tu vida como cristiano está determinado porque vos hagas la voluntad de Dios, no tu voluntad. Y cada vez que tu voluntad, y escúchenme bien esto, cada vez que tu voluntad y la mía interfieran con la voluntad de Dios, agradable, buena y perfecta para nuestra vida, Dios se va a oponer. Dios se va a oponer. Porque no se trata de hacer nuestra voluntad, se trata de hacer la voluntad de aquel que nos llamó. Amén. De eso se trata. Tu vida y la mía es mucho más que un cúmulo de proyectos no realizados o realizados. Y aunque nos parezca una locura lo que les voy a decir, tenemos que aprender a no tomarnos tan en serio. No te tomes tan en serio. No nos tomemos tan en serio. Ni te tomes tan en serio la vida, porque como dice un dicho por allí, al fin y al cabo, nadie saldrá con vida de ella. Entonces, tenemos que dejar de lado nuestra visión catastrófica de la vida. Empezar a darnos cuenta que cuando pensamos que estamos solos, es cuando Dios nos dice, no sos el único. Hay muchos otros alrededor que aunque están en crisis, todavía no tiraron la toalla. Siguen firmes. No estás solo. No estás sola. ¿Sí? Que cuando vos crees que ya, listo, la cosa no da para más, Dios viene y te dice, vamos porque todavía hay mucho por delante. No se trata de cuando nosotros decidamos que terminó. Se trata de que Dios es el que determinó cuándo es el momento exacto para decir basta. Tu punto de vista y el mío no es más que la vista de un punto, pero desde la óptica de Dios, todo, absolutamente todo se ve como es. Absolutamente pequeño frente a un Dios tan grande. No hay ningún problema que podamos afrontar que supere la capacidad resolutiva de Dios. No hay ninguna dificultad que vos y yo podamos enfrentar que supere la capacidad de resolución de Dios. Dios tiene todo bajo control. Y cuando Él te llamó, cuando Él me llamó, sabía que había ciertas dificultades que íbamos a tener que enfrentar. Pero aún por encima de esas dificultades, Dios sigue teniendo su capacidad de resolución intacta. Cuando el hombre dice no, es cuando Dios sigue teniendo su capacidad para resolver los problemas de una manera formidable. ¿Sí? Amén. Amén. Entonces, vamos a eliminar de nuestra vida todo espíritu catastrófico, todo espíritu de tragedia, porque de acuerdo a lo que veamos, va a ser lo que vamos a recibir. Somos mucho más de lo que hoy vemos. Vos sos mucho más de lo que hoy ves de tu propia vida. Sos mucho más. Y sos mucho más de lo que crees que sos. Sos mucho más. Algunos de ustedes están mirando solamente una parte del vaso. Dios mira el panorama completo. Somos mucho más de lo que estamos viendo. Porque a veces nos enfocamos en el fracaso, en lo que no se dio. Pero Dios está mirando todo el panorama completo.
Somos mucho más de lo que creemos que somos. Amén. Amén. Amén.